Empiezo a grabar y comparto la pantalla. Bueno, entonces como les decía, vamos a tratar los sistemas ahora, sistemas anolonómos. Sistemas anolonómos quiere decir que son sistemas en que tengo algún tipo de vínculo que me depende de las velocidades. ¿Ah? La palabra holónomo es como un sinónimo de integrable. Se refiere a eso, a la dependencia, a la existencia de vínculos que dependen de las velocidades. Si tengo un sistema holónomo, entonces, en general, todos los vínculos se pueden expresar como relaciones que dependen de las coordenadas. Entonces yo puedo, en principio, despejarlo y obtener un conjunto de coordenadas generalizadas independientes. Ahora, en el caso de un sistema anolonómo, o no holónomo, como más le guste, uno tiene un cierto conjunto de vínculos que dependen de las velocidades generalizadas. Dependen de las velocidades y en particular las velocidades dependen de las velocidades generalizadas. Entonces, yo si bien puedo despejar un conjunto o puedo determinar un conjunto de coordenadas generalizadas que me determinan la configuración del sistema, esas coordenadas generalizadas no son todas independientes. ¿Por qué? Porque me quedan estos vínculos anolonómos, que son vínculos que yo no puedo resolver en principio hasta que yo termine de resolver todo el sistema. Porque me aparecen las velocidades, yo la relación entre las velocidades y las coordenadas no las conozco, si conociera eso ya prácticamente tendría la mayoría de problemas resueltos. O sea que el problema con los sistemas anolonómos es que tengo algunos vínculos que involucran las derivadas generalizadas, las velocidades generalizadas. Entonces ahora vamos a estudiar casos en este capítulo casos en que tengo vínculos que dependen de las coordenadas generalizadas de esta forma, que son combinaciones lineales, es como un desarrollo lineal en las velocidades generalizadas, más acá un término independiente de las velocidades generalizadas. O sea que va a tener vínculos de este tipo. ¿Por qué? Por un tema de simplicidad, porque si tengo vínculos que dependen de la velocidad al cuadrado, bueno, en algunos casos se puede resolver, pero en muchos otros probablemente no. Entonces vamos a limitarnos a este tipo de vínculos. Estos se llaman vínculos cinemáticos, en general estos vínculos se llaman vínculos cinemáticos o de movilidad. ¿Tá? Esto tiene un problema adicional que es el siguiente. Puede pasar que uno tenga varios vínculos de movilidad, pero tenga que esos vínculos no sean todos independientes, sino tenga combinaciones lineales. En principio puede pasar, si yo tengo una relación entre X punto y punto, lo que sea, puede pasar de que la relación entre, que tenga alguna combinación lineal o combinación lineal donde los coeficientes dependen de las coordenadas, en las cuales si yo si yo hago esa combinación lineal obtengo vínculos integrables. Vengo vínculos donde la dependencia en la velocidad generalizada la puedo eliminar. Entonces lo que me interesa de alguna forma es la cantidad de vínculos anolonómos de verdad. Siéndolos esto de verdad quiere decir aquellos que son linealmente independientes. Entonces, si tenemos ese vínculo de movilidad y hay R combinaciones lineales integrables, entonces el grado de anolomía es S menos R. Eso quiere decir que si yo tengo ese vínculo de movilidad, saco los que sean combinaciones lineales, saco los que sean espurios, y me quedo con los que sean anolonómos de verdad. Esta definición en realidad es más por completar que por otra cosa, porque generalmente uno tiene en los problemas uno o dos vínculos no integrables. Pero si tiene más vínculos no integrables, probablemente el problema se vuelva tan complicado que no va a aparecer ningún práctico de nada. En general, si tengo problemas con más de 2-3 grados de libertad, ya son muy complicados de resolver. Y si además tengo un problema con vínculos, todavía es más complicado. Entonces son muy pocos los ejemplos donde ocurre esto. Entonces vamos a ver, pero yo quiero ver primero los ejemplos, voy a mostrar primero los ejemplos que tengo por acá.
Disculpen, hago una pausa acá. 31, 32. ¿Cuál es la 33? Bueno, tengo algunos. Disculpen, me falta. A ver si tengo acá. Bueno, acá tengo algunos ejemplos. Bueno, te voy a mostrar algunos ejemplos. Voy a volver a compartir la pantalla. Acá le comparto los ejemplos que les quería mostrar de vínculos anolonomos. Entonces, el primer ejemplo es un vínculo mentiroso porque es un vínculo que se expresa en función de la velocidad generalizada, pero que se puede integrar. ¿Está? Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Supongamos que tenemos un disco que rueda sin deslizar, o un cilindro sería, porque es en una dimensión sola, que rueda sin deslizar sobre un plano inclinado. Cuando tengo rodaduras sin deslizamiento, la velocidad del punto de contacto vale 0. Acá la escribí vectorialmente, pero sería, acá tengo una sola dimensión. Si yo escribo, bueno, primero veo que en este problema tengo dos coordenadas generalizadas. Una sería la posición del baricentro, que llamé X, y la otra sería el ángulo que forma el disco, el ángulo que forma una recta pintada en el disco con un ángulo fijo en el espacio, por ejemplo la vertical, que acá definí como ángulo phi. Entonces, tengo dos coordenadas generalizadas X y phi, y tengo un vínculo de rodaduras en deslizamiento que me dice que X punto menos R phi punto igual a 0, que se obtiene muy fácilmente de imponer que la velocidad del punto de contacto valga 0. Entonces, en este caso tengo un problema que tengo dos coordenadas generalizadas y un vínculo que depende de la velocidad generalizadas. Este problema en realidad es un ejemplo medio tramposo porque como tengo una forma tan sencilla, tengo x punto menos una constante por phi punto igual a 0, esto lo puedo integrar fácilmente y decir que x menos r por phi igual a una constante. Entonces ahí puedo despejar x y phi si me hiciera falta, y quedarme con un problema con una sola coordenada generalizada y ningún vínculo. Esto es un poco algo que le decía antes. Acá en este caso vemos, según cómo lo trate, tengo un problema con dos coordenadas generalizadas y un vínculo, o un problema con una coordenada generalizada sola y ningún vínculo. Obviamente ustedes van a decir, bueno, ¿para qué me va a complicar la vida? Si puedo tener un problema con una sola coordenada generalizada, un solo grado de libertad y ningún vínculo, lo hago así, bárbaro, ya está. Sí, es cierto, en la gran mayoría de los casos lo vamos a tratar así, pero después vamos a ver una ventaja que tiene agregar, digamos, otra coordenada con un vínculo. Incluso en casos más raros uno podría tener un caso donde tenga 3 coordenadas generalizadas y 2 vínculos, o 4 coordenadas generalizadas y 3 vínculos. O sea, siempre puede complicarlo arbitrariamente según lo que a uno le interese. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al otro ejemplo que les quiero mostrar. Este es un ejemplo también medio raro, que sería un vínculo de tipo filo de cuchillo. Imagínense que tienen un cuchillo muy afilado que pasan sobre una lámina de algo, de lo que más les guste, de chocolate o de lo que sea, lo que fuera, pero lo pueden mover, ese cuchillo lo pueden mover solo en la dirección del filo, y como muy filoso corta todo. Entonces el vínculo consiste en que la barra se mueve de modo que la velocidad del baricentro sea paralelo a la dirección de la barra. Esto, el cuchillo lo pueden ir girando además, lo pueden ir moviendo en círculos, pero siempre la tangente, siempre la velocidad del baricentro está el que es tangente a
a la dirección de la barra. ¿Cómo se expresa esto en ecuaciones? Bueno, muy fácil. La velocidad del baricentro se puede... Bueno, perdón. Acá tengo tres coordenadas generalizadas. Una coordenada X e Y, que sería la posición del baricentro, y después que fijé el baricentro, tengo que además fijar un ángulo para fijar la orientación del cuchillo, para fijar la orientación de la barra. Entonces la velocidad del baricentro es muy sencillo, es B sub G, X punto según Y más Y punto según J. Y para que sea paralelo a la dirección de la barra, que se llama phi, que acá la cuento a partir de la horizontal para que me quede tangente, me queda que la tangente de phi es X punto según Y. Entonces el vínculo se puede escribir, bueno, acá puse tres coordenadas generalizadas más un vínculo, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver otro ejemplito más. Me quedó súper desprolijo esto, bueno, mala suerte. Pero medio desprolijo. Eso es simplemente para que vean el ejemplo. Un ejemplo más complicado. Acá tengo una esfera que rueda sin deslizar sobre un plano horizontal. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tengo acá? Bueno, tengo 5 grados de libertad. Por un lado tengo las coordenadas X e Y, que me permiten ubicar dónde estaría el centro de la esfera. Esto sería como una pelota moviéndose por el piso. X e Y me dan la posición de la pelota, que siempre está rodando sobre el piso, nunca se levanta, digamos, nunca se separa del suelo. Y después tengo tres ángulos de Euler, phi, tita y psi, que es para ubicar un sistema solidario a la pelota respecto al sistema del plano. Entonces acá nuevamente tengo que B sub P vale 0, la velocidad de punto de contacto vale 0, y B sub P la escribo como B sub O más omega P menos O. Acá, claro, si uno va a ver cómo se expresa la velocidad angular de la esfera en el sistema de referencia del laboratorio, o sea, del plano, en función de los ángulos de Euler, bueno, va un poco más adelante en el libro de mecánica clásica, lo revisa, me queda toda esta expresión, hace esta cuenta que está acá, o sea, P menos O sería el vector R según K, sustituye, suma B sub O, y llega a dos vínculos, llega a que B sub P es todo esto que está acá, y si imponemos que esto valga 0, en este caso tengo dos vínculos que son complicados, son más complicados de encontrar. Para que esto sea 0 sería lo mismo que decir que se cumplen estas dos relaciones. Entonces acá tenemos un problema que era un poco lo que les decía antes. Si uno la mira a simple vista no es fácil decir si esto es integrable o no. O sea, no es fácil decir si existirá una relación, póngase una f que dependa de x, de tita, de phi y de psi, tal que si la derivo, obtengo esta cantidad que está acá. No es tan directo de ver eso. Y es menos directo ver si existirá una combinación lineal de estos dos vínculos, que va a quedar x punto, y punto, tita punto, phi punto, psi punto, ¿no? Va a quedar todo un choclo. Va a quedar todo un choclo. Y también es difícil decir si existirá una combinación lineal. O sea, existirá una función de todo esto que derivada obtenga uno de los vínculos, obtenga alguno de estas condiciones. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Existirá o no existirá? ¿Tuvieran que apostar? ¿Qué dirían? ¿Alguien que se la juegue? ¿Alguien que se la juegue? Si tuvieran que buscar una relación de este tipo, ¿cómo podrían probar de que existe o que no existe? ¿Se acuerdan en termodinámica de una cosa que se llama los factores integrantes? Que a veces te parecía uno sobre la temperatura, era un factor integrante. ¿Eso le suena? ¿De termo? Sí.
Bueno, pero de alguna forma sería encontrar esa función sería como equivalente a encontrar ese factor integrante. Si tuvieran que decir algo, ¿qué dirían? ¿Que existe o no existe? ¿Se la jugarían por una cosa o por la otra? Que sí, que existe, puede existir una función. Bueno, pero en este caso no. En este caso no. Y eso se puede probar. En realidad se puede probar. Suponiendo que existe la función, después podemos ver algún ejemplo, se puede probar, suponiendo que existe una función y calculando las derivadas, y en ese caso, alguna cosa que tiene que cumplirse, que las derivadas segundas cruzadas tienen que ser iguales si uno cambia el orden. O sea, si uno hace la derivada de x y después deriva con respecto a y, tiene que ser lo mismo que se deriva con respecto a y y después con respecto a x. Entonces, jugando con eso se puede ver que no existe. En este caso no existe una función que derivada obtenga ninguna de estas funciones, ni tampoco una combinación lineal de estos vínculos. ¿Ah? Bueno, entonces acá creo que vuelvo a la parte de Lagrange, multiplicador de Lagrange. Bueno, entonces, ahora vamos a ver cómo tratar estos problemas. ¿Cómo tratar estos problemas? Entonces, comparto nuevamente. Bueno, entonces, el asunto es así. El método que vamos a ver ahora de los vínculos es multiplicadores de Lagrange. Lo que habíamos visto hasta ahora, el principio de Hamilton, era que la variación de esta cantidad que depende del lagrangiano sea cero. La variación de esta integral de L a lo largo del tiempo sea cero con los extremos fijos. Esto era el principio de Hamilton. Habíamos visto que esto era condición necesaria y suficiente para las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son estas que están acá. En realidad nosotros el camino recíproco no lo vimos, pero se puede ver muy fácilmente, porque si todos los pasos están relacionados por un sí, solo sí, uno puede ir en un sistema, en una dirección o en la otra. Entonces uno parte de las ecuaciones de Euler-Lagrange, puede agarrar cada una de las ecuaciones, multiplicar por dqj, integrar en el tiempo y ver que la variación de esta tiene que ser nula. Entonces el principio de Hamilton es una condición necesaria y suficiente para las ecuaciones de Euler-Lagrange. Pero ¿qué pasa? Nosotros en esta deducción lo que usamos era que las coordenadas generalizadas eran independientes. Nosotros dijimos, en un momento, bueno, pero si los delta q sub j son arbitrarios, yo puedo sacarme de encima la integral de lo de q sub j y me queda esto. ¿Ustedes se acuerdan? O vuelvo para atrás y busco alguna transparencia que lo tenga. Que se saca la anterior. Bueno, acá mismo, cuando sacamos esta integral acá que está abajo a la derecha, para decir que lo que es cero es cada uno de los términos que está entre paréntesis recto, usamos que los delta q sub i son independientes. Ahora cuando tenemos sistemas anolonomos, tenemos el problema que las coordenadas generalizadas no son independientes, sino tengo estas relaciones que dependen de las velocidades que me quedaron de regalo, que de alguna forma tengo que sacarme de arriba. Entonces vamos a volver a hacer este cálculo y ver que en realidad, bueno, se puede de alguna forma emparchar para que esto siga funcionando tal cual. Entonces tenemos esto. Perdón, me pasé uno. Entonces estaba acá. Le decía que, bueno, que el principio de Hamilton es condición necesaria y suficiente para que se cumpla las ecuaciones de Lagrange. Y las variaciones de q sub j
eran como los desplazamientos virtuales. ¿Tá? Eran, de alguna forma, eran los desplazamientos virtuales que eran pequeñas variaciones en las coordenadas compatibles con los vínculos. Entonces ahora vamos a hacer esto mismo, pero vamos a agregar vínculos de movilidad de este tipo. Vínculos que dependen de esta forma. ¿Tá? Vamos a suponer, para fijar ideas, que tengo L vínculos de este tipo, que son de la forma sumatoria en K, de AL sub K, A sub LK por Q punto sub K más un B sub L igual 0. O sea que cada uno de estos L vínculos, cada uno de estos M vínculos, donde L recorre todos los vínculos, es una sumatoria sobre las coordenadas generalizadas, que sería la sumatoria en K, más un cierto término independiente. Entonces ahora vamos a decir que el principio de Hamilton vale para estos sistemas, pero vamos a pedir a los delta Q sub J que satisfagan que las variaciones son compatibles con los vínculos. Pero con los desplazamientos virtuales teníamos que el tiempo se tomaba como a un instante congelado, este B sub L no va a ocupar ningún rol preponderante. Entonces, el principio de Hamilton para sistemas con vínculo va a decir que la variación de la integral del lagrangiano es 0, pero a los dq sub j les pido que sea compatible con los vínculos en un desplazamiento virtual. Y esto que está acá es lo que se conoce como un problema de extremos condicionados. Un problema de extremos condicionados quiere decir que tengo que calcular una relación de extremos, una relación de máximos o mínimos, pero que además tengo relaciones adicionales. Por eso se dice que está condicionado a ciertas relaciones. Y el método que se usa es el método que se conoce como el método de los multiplicadores de Lagrange, que supongo que lo habrán visto, no me acuerdo si era en cálculo 1 o cálculo 2, se veía el método de los multiplicadores de Lagrange. Nosotros lo vamos a ver ahora, vamos a reproducir nuestra versión de este método de los multiplicadores de Lagrange. O sea que en realidad nosotros dejamos exactamente igual el principio de Hamilton, pero la diferencia que estamos haciendo ahora es decir, bueno, bárbaro, le pedimos que la variación de la integral del lagrangiano sea 0, pero pedimos que los delta Q sub J satisfagan los vínculos de movilidad, satisfagan una relación que viene de los vínculos de movilidad. Entonces ahora voy a explicar cómo funciona eso. ¿No? ¿No? El método de multiplicadores de Lagrange pasa por introducir. Ay, me equivoqué, disculpen. El método de multiplicador de Lagrange pasa por introducir por cada vínculo que tengo un multiplicador. Ese multiplicador lo llamamos lambda, siguiendo una tradición en todos los problemas de mecánica. Entonces, introducimos un multiplicador por cada uno de los vínculos. Entonces, en cada una de estas relaciones, que depende de, en cada uno de los vínculos, esta es la relación de los vínculos, multiplicamos cada uno de ellos por una cierta cantidad lambda sub L. Entonces, en la relación que tenía antes, voy a meter a prepo adentro de la integral esta expresión que está acá. Entonces, esto es lo que teníamos antes, la variación de L de t, que es esto que está acá, ya lo conoce, pero ahora vamos a sumar sobre los vínculos multiplicado por lambda e integrar. Entonces, vamos a meter adentro de la integral todo esto que está acá. Y si lo que está acá es 0, la relación esta donde dice además es 0, le sumo una cosa que también vale 0, entonces el total sigue siendo 0. Entonces la suma de estas dos cosas me da la relación que está acá abajo, la de más abajo. Pero esta que está acá más abajo la reescribo un poquito, de forma de sacar de factor común una de las sumatorias.
y la integral también la saco de factor común y los delta Q sub K los saco para afuera. Entonces mi problema ahora es equivalente a este problema que está acá, que parece un problema más grande. No sé si hasta acá siguen. No sé si siguen hasta acá. Bueno, hasta acá digamos, es una cuenta, yo digo, es lo mismo que se hace, lo mismo que has hecho en cálculo, cuando vimos extremos condicionados. O sea que lo que hicimos fue agarrar los vínculos, cada vínculo multiplicarlo por el multiplicador correspondiente, sumar sobre todo los vínculos, integrar, y eso mezclarlo con la integral del lagrangiano, y poner digamos que si las dos cosas son cero, la suma también vale cero. Después de sacar factor común, me queda esta expresión que está acá. Entonces yo ahora, la tentación sería decir, bueno, pero ya que hago esto, yo me pregunto, ¿puedo decir ahora que ahora tengo una cosa parecida a la que tenía antes? Acá tengo los delta Q sub K y acá tengo todo un paréntesis más largo. Ahora, ¿puedo decir que lo que está dentro de los paréntesis son recto vale cero? Bueno, vamos a ver eso ahora. Antes lo decía, el equivalente, antes decía que era cero porque las coordenadas eran independientes. Ahora voy a usar un argumento parecido. Ahora, no todos los Q sub K son independientes, pero el truco consiste en decir, bueno, los primeros n-m delta Q sub K los tomo como independientes. O sea, yo tenía n delta Q sub K y tengo m vínculo, bueno, n-m van a ser independientes. Entonces se cumple que lo que está entre paréntesis recto vale 0 para los primeros n-m. Ahora, para los siguientes, entre n-m más 1 y n, decimos, bueno, como tengo incógnitas nuevas, que yo introduje a prepo, que eran los multiplicadores de Lagrange, entonces los elijo de tal forma que se cumpla la igualdad, que se cumpla que lo que está entre paréntesis recto sigue siendo 0. Entonces, en definitiva, digo que esta cantidad vale 0, pero ahora si se quiere por dos motivos distintos. Los primeros porque son independientes y los últimos porque elijo los lambda para que esa cantidad sea 0. Entonces, de alguna forma yo agrandé el problema, pero ahora puedo decir que tengo estas ecuaciones que están acá. Entonces, para resumir, puedo decir, bueno, esta ecuación que está acá arriba, la ecuación esta la escribo un poquito distinto, cambio el orden, y la escribo de esta forma. La escribo como las ecuaciones, acá falta un Q sub K, acá falta un subíndice K. Entonces yo digo, bueno, esto es parecido a las ecuaciones de Euler-Lagrange que tenía antes, más una cierta suma de los multiplicadores para cada uno de los vínculos multiplicado por este coeficiente, más las ecuaciones para los vínculos. Ahora sí se puede resolver el problema, porque antes tenía, perdón, porque ahora tengo n ecuaciones de Euler-Lagrange más las ecuaciones de los vínculos, o sea que tengo en total n más m ecuaciones. Y tengo también las incógnitas, las n coordenadas generalizadas de incógnitas. Y además tengo m lambda que son incógnitas también. O sea que tengo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, o sea que en principio se puede resolver el problema. ¿Alguna pregunta? Hay una interpretación importante de esto, que se acuerdan que antes teníamos estas ecuaciones de Euler-Lagrange, pero las teníamos igualadas a 0 o igualadas a Q sub J si había fuerzas que no derivaban de un potencial.
Cuando tenía fuerzas que no derivaban de un potencial, acá tenía un cierto Q sub K en este caso, del lado derecho de la ecuación. Entonces se puede interpretar esto que estoy agregando acá como la fuerza generalizada debido a los vínculos anolonomos, debido a los vínculos que vienen de los vínculos que no pude resolver. Entonces, la receta sería, ahora vamos a ver algunos ejemplos. La receta sería un poco esta. Cuando tengo un problema con vínculos anolonomos que no puedo integrar, sería introducir un cierto multiplicador por cada uno de esos vínculos que no puedo integrar, modificar las ecuaciones de orden de Lagrange y resolver un sistema donde las incógnitas son las coordenadas generalizadas y el multiplicador de Lagrange. Y si lo puedo resolver, estoy chocho de la vida. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si hay más preguntas. Yo sigo grabando y vuelvo. Voy a compartir de vuelta la pantalla. Voy a compartir de vuelta. Bueno, entonces, no hay más preguntas. Compartimos nuevamente la pantalla. Acá. Bueno, entonces vamos a volver al mismo ejemplo que teníamos antes. El disco o cilindro que rueda sin deslizar por el plano inclinado. Entonces acá vamos a olvidarnos que el vínculo es integrable y vamos a resolverlo sin, vamos a resolverlo como si el vínculo fuera no integrable de verdad. Entonces la idea es la siguiente. Tenemos x punto menos acá, bueno, acá la tita se transformó, la phi se transformó en un tita. Acá el ángulo se llama x y tita. Entonces, el vínculo es x punto menos r tita punto igual 0. Acá está puesto como si fuera un disco con momento de inercia mr cuadrado nomás, o sea que es un aro más que un disco, es un aro. Entonces, el vínculo x punto menos r tita punto lo puedo escribir como r de tita menos de x. O sea, lo que importa en realidad son los coeficientes que multiplican a x punto y a tita punto. El coeficiente que multiplica a x punto es una a, entonces pongo a sub x igual 1. El coeficiente que multiplica a tita punto es menos r, o sea que pongo a sub tita menos r. Acá tengo t y tengo b, que es simplemente la parte gravitatoria. De acá deduzco L en forma trivial y calculo las ecuaciones para x y para tita, que ya saben hacerlo de sobra. Hago la derivada de L con respecto a x punto, derivo con respecto al tiempo, menos la derivada de L con respecto a x, y me da todo esto. Pero acá le agrego el término más la sumatoria en cada uno de los vínculos que tiene un solo término, de el multiplicador en este caso por a sub x que vale 1, y en la ecuación para tita punto me queda menos r por el multiplicador lambda. Entonces ahora paso a tener tres ecuaciones. Las primeras dos ecuaciones son las ecuaciones de movimiento según x y según tita, que son la misma de siempre. Y después tengo una tercera ecuación que es el vínculo. Mis incógnitas, ¿cuáles son? Son x, o sea, las funciones incógnitas son x, tita y lambda. Lambda en realidad es una cierta función. O sea, lambda en realidad es un multiplicador, pero depende de las otras variables. ¿No? Entonces ahora la pregunta del millón es, viendo estas ecuaciones, ¿quién es lambda? ¿Quién sería lambda?
Mirando estas ecuaciones y recordando lo que sabemos de mecánica clásica, ¿quién sería lambda? ¿Mm? ¿Quién sería lambda? A ver, si interpreto esto como las ecuaciones de Newton, en realidad miro la ecuación de arriba y digo, esta es la ecuación de Newton según la dirección del plano inclinado, porque ahora tengo m por x punto menos mg seno de alfa, que sería la componente de la fuerza de la gravedad según la dirección del plano inclinado. Y acá tengo otro término lambda. Entonces, ¿quién sería lambda? Y bueno, ¿La según... fuerza de rozamiento no? Sí. ¿Quién habló? Sí, sí, adelante. Daniel, sí, sí. Dale, dale. No, no, me parece que podía ser la fuerza de rozamiento. Eso nada Exacto, más. sí, perfecto. Eso mismo, es la fuerza de rozamiento. Si ustedes fueran a hacer este problema en mecánica clásica, dirían, tengo la fuerza de la gravedad y le agregarían una fuerza de rozamiento en la dirección del plano, que sería la fuerza que permite que haya rodaduras sin deslizamiento. Y aparte eso es coherente con la segunda ecuación. Si miramos la segunda ecuación, esta segunda ecuación, ¿quién sería? La primera era la primera cardinal. La segunda, ¿quién es? Es el momento que hace la fuerza de rozamiento, ¿no? Exacto, es el momento porque está, si lo paso para el lado de la derecha, quedaría la fuerza por el brazo que es R, es igual a mr cuadrado, que es como si fuera el momento de inercia, por θ 2 puntos. Todo eso sería la derivada del momento angular. O sea que remitió a la segunda cardinal. Entonces, esto un poco para mostrarles lo que lo que les venía diciendo de antes. Yo este problema lo puedo resolver, en este caso es trivial. Ustedes podían haber dicho, en lugar de resolver un problema con 2 grados de libertad más un vínculo y tener 3 ecuaciones, en realidad podían haber dicho sin ningún problema, sustituyo, elimino θ punto de acá y me queda solo una ecuación para x. Y en ese caso les hubiera dado la ecuación correcta, igual que antes, hubieran tenido una sola ecuación y una sola incógnita. Por este método nos quedaron 3 ecuaciones, que eran 2 ecuaciones de Euler-Lagrange más un vínculo con 3 incógnitas. La diferencia, en la gran mayoría de los casos, a no ser que a mí me interese hallar el lambda, a no ser que me interese que me pidan calcule la fuerza de rozamiento por usando el método de multiplicadores de Lagrange, a no ser que me pidan eso, yo nunca hubiera hecho esto. Hubiera planteado directamente un problema con un solo grado de libertad y ningún vínculo. ¿No? O sea que acá les estoy mostrando, obviamente estoy eligiendo este ejemplo porque ese es como el más sencillo de todos. ¿Alguna pregunta? A ver si logro encontrar ahora. Stop share. Voy a cambiar a ver si encuentro ahora porque hice lío para variar. 30. Aprovechen ahora si tienen alguna pregunta.